tardes, soy Macari Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Ahorita buenas tardes. ¿Qué tal, Macari? Buenas tardes. Mira, aquí hemos tratado el tema de los regidores de los partidos, de todo, incluyendo a los que gobiernen cada lugar, que no son bien atendidos por los funcionarios de designación, o sea, los directores, subdirectores, no les hacen caso y los ningunean, se siente más importante que ellos, y esto es casi generalizado. Sobre este tema queremos hablar hoy. Así es, queremos señalar esto porque nosotros hemos comentado en varias ocasiones que no toda la responsabilidad tendría que ser solo del presidente municipal en los ayuntamientos, que para eso hay un cuerpo edilicio, y bueno, los regidores son figuras que deberían ser importantes. Así que bueno, fuimos a pedir la opinión de varios actores políticos y vamos a ver qué nos dijeron. El fenómeno es natural de cualquier tipo de oposición. Eso pasa comúnmente en todas las administraciones. La presidencia pues, obviamente tiene el control total de las direcciones. Recordemos que son de espacios de designación, no de elección como los regidores. Estamos en una democracia, conocemos las reglas del juego y obviamente los regidores se tienen que sujetar a esas reglas, pero también es un trabajo de política y diálogo. Y el regidor tiene su investidura y tiene que hacerla valer de manera preponderante en el ayuntamiento. Creemos que ese es el trabajo que debe hacer un regidor de manera clara, enfrentarse a esos obstáculos y dar los mejores resultados para la comunidad y mexiquenses y ciudadanos que votaron por él para que fuera regidor. Se nombran comisiones y tendrá que responder por sus comisiones, y digamos que esa es la parte de poder y responsabilidad que tiene el regidor de manera directa. Ante un cabildo, pues a veces se ven avasallados por el poder del ayuntamiento de varios regidores, pero nosotros no tenemos ese problema. Entendemos que los compañeros hacen su tarea, fijan postura, y obviamente en una mayoría y una minoría pues siempre habrá en su momento resolutivos que no beneficien los intereses del partido, pero estamos luchando para que vaya cambiando esas condiciones. Yo creo que es una cuestión de apreciación, y yo creo que no es una generalidad, porque si no hubiera tanta efervescencia para ocupar los puestos más bien los encargos edilicios de las regidurías. Y tú sabes que en los procesos electorales se desbordan las pasiones, inclusive las propias comunidades mandan a sus mejores representantes para que les representen en el ayuntamiento. Y en este caso, bueno, pues están normados por una ley orgánica principalmente. Si alguien siente, ¿sí?, o tiene la apreciación de que es, como dicen, no tomados en consideración, yo creo que depende de cada uno en cuanto al carácter que le dé uno a la comisión edilicia que tenga. Todos los miembros del ayuntamiento, que son regidores, síndicos y el propio presidente municipal, tienen una función específica. Reitero, es una cuestión de apreciación, no una generalidad, porque pues yo no he tenido ese tipo de quejas hasta el momento en el distrito que represento. Nosotros tenemos regidores en una gran cantidad de ayuntamientos. Primero, la figura del regidor es una figura que es electa, de tal manera que debe recibir el mismo trato que todos los municipios, llámese presidente, llámese síndico y regidores. Entonces, cuando esto sucede, yo entiendo que quien debe de inconformarse deben ser los mismos regidores, ¿no?, presentando la denuncia y la queja, porque no pueden ser tratados o ninguneados por parte de la gente que está como administrativos, cumpliendo una función administrativa, como ya sean directores, subdirectores, coordinadores de área. Desgraciadamente entendemos que estas personas son la gente cercana al municipio, al presidente municipal. Entonces, en ese sentido, a veces el presidente da mucho más importancia a la gente que es cercana a él que a los mismos regidores, cosa que no debiera de ser. En nuestro caso tuvimos una desagradable situación, por ejemplo en Santa Cruz de Atzapán, donde los regidores presentan sus inconformidades y son bateados. En Tezcaliaca, con nuestra regidora que manifiesta algunas situaciones, incluso resulta a veces acosada por parte de la presidenta municipal. Eso fue al inicio de la administración. Cuando eso se dio, tuve la oportunidad de comentar con algunos municipios y creo que algunos me hicieron caso, otros no. Pero bueno, vamos por terminar y lógicamente la figura se deteriora aún más, ¿no? Mire, este problema desde luego es serio porque quienes son gobernantes en los municipios, pues es un cuerpo colegiado, es decir, el ayuntamiento, que también le dicen cabildo, son ellos el gobierno, ellos son los empleados, a unos más elevados, que sean directores generales, no sé, o directores,
pues son empleados del ayuntamiento que representa este grupo que integran los ayuntamientos, los regidores, síndicos y el presidente municipal que encabeza el síndico. Y son dos cosas, la ley está muy clara. Lo que pasa es que hay una larga práctica viciada y distorsionada, pues al grado tal de que el regidor, sobre todo cuando no tienen estudio, no tienen capacidad, pues son ninguneados porque no se hacen valer, pues se conforman con su sueldo. Así es, la verdad es que lamentablemente los regidores, que finalmente son la voz de la oposición al interior de los ayuntamientos, pocas veces, como tú mencionas, la hacen valer. Muchas veces más bien guardan silencio, a veces no asisten, a veces solamente acuden por compromiso, como hacen muchos diputados en el Congreso, pero finalmente no hacen lo que es su labor de llevar las demandas, los problemas de la ciudadanía al ayuntamiento, aunque sean personajes incómodos. Eso es lo que tendrían que estar realizando. No, y además pasa esto, es curioso porque incluso no solamente se margina y se ningunea a los regidores de oposición, ellos son ninguneados dos veces. Los ningunean desde luego cuando los mayoritean en cabildo, su propuesta nunca pasa, pero también los ningunean los servidores públicos de designación, pero también a los regidores del partido que está gobernando, en general, pero como que se hizo costumbre, se hizo tradición que los importantes son los administrativos, los jefes, los que designa el alcalde, porque como dicen por ahí, pues son amigos de los alcaldes generalmente, ¿no? Pero eso está mal, no hacen valer pues su peso, su condición de que son los que gobiernan, que esa es la autoridad, que los otros son sus empleados, aunque sean grandes, empleados mayores, pues, pero de todos modos son empleados. Sí, por supuesto. La verdad es que ha faltado aquí que los regidores asuman realmente el papel que tienen, que no se vea solamente como la comparsa o como pues los personajes que van a levantar la mano para aprobar algunas cuestiones y que pocas veces llegan a hacer críticas. No son todos los casos, no debemos generalizar, porque en varios ayuntamientos, sobre todo los más importantes, en los más grandes, donde muchos regidores, por supuesto, están preparados, ya han tenido también incluso otros cargos, pues son críticos, ¿no? O vienen de algunos grupos sociales importantes. Pero lo crítico aquí es que muchas veces se convierten en comparsas y pues no critican al alcalde, no critican lo que está mal, porque bueno, tampoco se trata de estar criticando por criticar, pero las cuestiones que no están bien, las demandas de la sociedad, son ellos quienes las deben expresar en el cabildo, porque pues muchas veces al presidente municipal no le llegan. Sí, y yo creo que los regidores de oposición sí pudieran cumplir una tarea relevante, trascendente, si fueran pues la voz crítica, la voz representante de los intereses de la comunidad en cada ayuntamiento. La verdad es que no lo hacen y se llega al extremo de que son muy pocos los regidores de oposición que asumen su papel de opositores de verdad en el seno de los cabildos y frente al presidente municipal. Generalmente todos casi, incluso me dicen que hay opositores, regidores opositores, que son más dóciles y más incondicionales de los alcaldes que los propios regidores de su partido. La verdad es que eso aún es todavía más lamentable, ¿no? Que pueda ocurrir. Lo que dice Omar Ortega, el dirigente estatal del PRD, hay un control casi total en los ayuntamientos y muchas veces también el control es económico, lamentablemente, en los municipios. Y ahí está, por ejemplo, cuando se aprueban bonos de marcha, que vemos que pocos son los que se atreven a denunciarlo, a negarse a aceptarlo, por ejemplo, porque aún la oposición muchas veces es la que está presionando en ciertos municipios, claro, para que también les toque algo. Sí, están acostumbrados a los altos ingresos y entre más cercanía tengan con los alcaldes y entre más dóciles sean, entre más sumisos, entre más incondicionales, entre más respalden sus propuestas, sobre todo aquellas que no son muy populares y que incluso van en contra de los intereses de la comunidad, no se diga cuando se trata de cambio de uso de suelo, pues a ellos les conviene, ellos ganan, ellos obtienen beneficios. Como tú dices, no es la generalidad, pero sí la inmensa mayoría, pocos regidores cumplen su papel de opositores en los casos de los opositores, ¿no? Y los del PRI pues es entendible, pero incluso del PRI, la línea que traen. La línea, y los del PRI incluso se quejan muchas veces de que como el opositor tiene que comprarlo, a ellos a veces ni les dan tanto como le dan a los otros, ¿no? No, a veces no. Incluso los aliados, ¿no? Sabemos que el Partido Verde, por ejemplo, pues nunca es crítico, no es crítico en la Cámara, no es crítico en los municipios, no es crítico creo que casi en ningún lado. Pero bueno, excepto sus senadores cuando se trata de la oposición, por ejemplo, los diputados federales. Pero, por ejemplo, hasta Nueva Alianza, en algunos momentos, en algunos cabildos como el de Naucalpan, llegaron a pelearse con el alcalde del PRI, que eran aliados, y a criticar. Ahí por eso decimos que, bueno, el papel de la oposición también tiene que ser más crítico, tiene que ser repensado. Es cierto, como dice Omar Ortega, que a veces son pues avasallados por el poder. Lo que dice también Roberto Morales del PT, que son ninguneados, que los hacen a un lado, que no los toman en cuenta, pero finalmente su papel es precisamente ese.
a lo mejor tomar las banderas de la población y pues darlas a conocer y denunciar y hacer lo que un ciudadano estaría haciendo ahí, porque son representantes populares también. Ese es el sentido y la utilidad que tendrían la presencia de la oposición en los cabildos. Si se van a poner dóciles, si no van a proponer nada y si no van a dar debate, yo estoy de acuerdo que si son minoría pues van a siempre a perder las votaciones, eso es lógico, es normal, pero cuando menos que quede la constancia de que se están defendiendo los intereses populares, sobre todo cuando se quieren perjudicar, ¿no? Y está ausente esa voz en la mayoría de los ayuntamientos. Tristemente así es, y bueno, pues el PRI también en su papel, incluso con el diputado Arana Castro, que además ya va a ser el nuevo coordinador del PRI, quien señala que pues no han tenido quejas de ese tipo. Claro, pues el PRI es difícil que tengan quejas, las quejas llegan a la oposición, evidentemente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Toluca es un ejemplo. En Toluca se esperaba una oposición más crítica, por ejemplo, por parte de la izquierda, y la mayor oposición pues fue del PAN, pero lamentablemente el PRD fue una oposición muy callada, pocas veces levantaron la voz. Sí, y es que de verdad no hay ese reclamo pues de que lo están ninguneando, como que les gusta a cambio de dinero, o sea, lo aceptan, lo ocultan, no se inconforman, les satisface incluso, porque pues están recibiendo grandes beneficios con su docilidad y por eso no se quejan, pues no, así como dice el diputado, no hay queja, pues claro que no va a haber queja porque le retribuyen su docilidad, su incondicionalidad y su silencio. Sí, evidentemente es algo de lo que se habla mucho, hay mucha suspicacia en torno a ese control económico que se tiene en los municipios, y pues es que a veces no se explica, incluso a veces los partidos han tenido que mandatar la oposición a sus regidores para que actúen de una u otra forma, porque los ven tan pues blandengues a veces, que tienen que estarles diciendo qué hacer, es increíble. Sí, son pocos los regidores de oposición en los ayuntamientos que sí asumen su papel y cumplen con una función importantísima de denunciar lo que están haciendo mal la mayoría, en este caso los alcaldes. Son pocos, hay, pero son muy pocos, no lo que debería hacer, debe ser todos los 125. Así es lo que deberían ser, pero bueno, pues vamos a un corte y regresamos con otros temas.